Y el Señor puso una palabra muy fuerte en mi corazón acerca de cómo ustedes tienen que pelear sus batallas. Una de las armas que Dios, una de las armas, de las muchas armas que Dios nos ha dado para pelear nuestras batallas, y Dios puso muy fuerte en mi corazón que hoy les enseñe esto. Dice la Escritura en 1 Corintios que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así es que Dios nos ha dotado de algo para destruir toda fortaleza que se levante delante de nosotros. Hay muchas fortalezas que se levantan y muchas de ellas son los temores, la inseguridad, el no puedo, el me siento mal, los síntomas que siento y tantas cosas, aparte de lo que oyes, de que te dicen no lo vas a lograr, no vas a poder, te va a ir mal, no sé para qué estás haciendo eso si no sirve. En medio de todos esos argumentos que de alguna manera se levantan en tu vida, Dios quiere darte un arma para que tú pelees esas batallas. ¿Dicen amén? Hemos orado. Abra su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Te he compartido algunas veces. Este es un tema muy extenso que hay mucho de qué hablar. Pero hoy quiero hablarte de algo práctico. Amén. Para que allí en Enetzintla tomen esta arma y ellos peleen una batalla poderosamente. En Tlaxco nuestras hermanas igual, en Amecac, allá en San Pancho, en San Francisco, allá en Huastepec, todo territorio donde Dios nos ha llevado y donde Dios nos ha puesto, tenemos que pelear la buena batalla. Amén. Hebreos capítulo 11, ¿listos? ¿Todos listos? Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice la palabra de Dios: por la fe entendemos, ¿por la qué? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Repitan, por la palabra de Dios. No los oigo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Otra vez? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hemos orado, hemos pedido a Dios que nos bendiga con su palabra. ¿Listos, iglesia? Dice la Escritura: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto de partida de la existencia y la demostración de que Dios es Dios y de que hay Dios? ¿Cuál fue la manera en que Él se empezó a manifestar? ¿Cuál ha sido la manera en que Él se ha seguido manifestando? ¿Cuál fue la manera en la que Él empezó a demostrar todo su poder y toda su grandeza? Todo esto se dio por el poder de su palabra. Dice la Escritura, Hebreos 11:3 nos está hablando que por la fe entendemos que el universo fue constituido por el poder de su palabra. Y cuando hablamos de que el universo fue constituido, la ciencia de alguna manera ha buscado la manera de cómo demostrar cómo es que el sistema, todos los planetas y todos los astros y todas las estrellas y todo el sistema solar y todo lo que existe en la galaxia, ellos han buscado una manera de demostrar cómo es que no hay una alteración, cómo es que la Tierra, a pesar de que gira a kilómetros en el día para poder rotarse, cómo es posible que no se salga de su orden. ¿Cómo es posible que no se detenga? ¿Cómo es posible que no sufra un desorden? Es que la Biblia dice en Hebreos 11:3 que por la fe, por esa fe que nosotros tenemos en nuestro corazón, entendemos que el mundo fue constituido ¿por quién? Por la palabra de Dios. Y cuando dice constituido, tenemos que entender la Constitución. Y entendemos que la Constitución son leyes establecidas que no se pueden alterar, son leyes permanentes. Así es que Dios todo lo creó de manera perfecta por el poder de su palabra. Y dice que le habló a todas las cosas y le puso orden a todas las cosas. Es más, cuando Dios habló con Noé, Dios le dijo que construyera un arca porque Él iba a mandar un diluvio y que iba a destruir toda la tierra. Todos los hombres y todos los animales iban a perecer en la tierra. De tal manera que esa palabra que Él le dio a un hombre llamado Noé, Él cumplió esa palabra. El asunto es que después de que Él trae el diluvio y muere toda la primera generación de seres humanos que existían y todos los animales, Dios hace un pacto con Noé.
Y cuando Dios hace el pacto con Noé, le dice: nunca más destruiré la tierra con agua. Nunca más destruiré la tierra con agua. Y Dios le dijo: y mira, Noé, para que veas que yo para que tú sepas que este es un pacto que estoy haciendo contigo y con todos los hombres de la tierra, cuando tú veas que sale mi arco en el cielo, acuérdate que no voy a volver a destruir la tierra con agua. Por eso cuando sale el arco iris hay gente que ha de pensar que estamos locos, pero donde nosotros estemos, nosotros le damos gracias a Dios y lo alabamos. No nos importa que haya gente, nosotros decimos: wow, el pacto de Dios, volvió a salir el pacto de Dios, recordándonos: no los voy a volver a matar con agua. Y Él cumple su palabra. Entonces dice Génesis capítulo 1 que por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. Dios dijo: sea hecha la luz, y fue la luz. Dice que separó la luz de las tinieblas. Dios le habló a la tierra y le dijo: produzca la tierra toda hierba verde, todo árbol que dé su fruto según su género, y fue así. Y Dios le habló a las aguas y le dijo: produzcan los grandes peces, los monstruos marinos y las aves aladas surgen los cielos, y fue así. Todo fue creado por el poder de su palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. ¿La palabra de qué? ¿La palabra de qué? La palabra de Dios es poderosa. Repitan conmigo: la palabra de Dios es poderosa. Ahora, Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es como una espada. Es como una espada es más cortante que una espada de dos filos. Póngame atención. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Quiere decir que la palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del ser humano. La palabra de Dios es tan poderosa que ella puede penetrar hasta la parte más dura de tu cuerpo, de tal manera que si tú lees Hebreos 4:12, dice que ella puede partir tu alma, puede penetrar adentro de ti de tal manera que llega hasta el tuétano, hasta el ADN que hay en tu vida. Y dice que discierne los pensamientos del hombre. Tú puedes estar pensando algo y la palabra de Dios te puede contestar. Aunque no digan amén, de todos modos la palabra de Dios te puede hablar. Tú te puedes sentar y Dios, y tú te sientas, abres tu Biblia y es Dios hablándote. Porque Jesús dijo, Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, entonces Dios le dice a Noé que no va a volver a destruir la tierra. Dio una palabra y Dios es fiel a su palabra. Entonces vemos cómo Dios se revela por su palabra. Él dice algo y sucede. Él dice algo y lo demuestra. Dios llama a Moisés, Éxodo capítulo 3, Dios llama a Moisés y le da la tarea más grande que no le ha dado a ningún hombre sobre la faz de la tierra. De tal manera que él tiene que libertar a todo un pueblo de la esclavitud. Pero Dios le dice a Moisés que vaya y diga su palabra. Y que si Faraón no va a cumplir lo que Dios le está pidiendo, él va a demostrar su palabra, lo que él dijo. Y Dios le dice a Moisés: dile que si no dejara a mi pueblo, voy a mandarle moscas. Faraón no dejó salir al pueblo. ¿Qué hizo Dios? Llenó todo Egipto de moscas. Le dijo que iba a mandar ranas, llenó todo Egipto de ranas. Dice que en la alcoba, en las camas y donde había los trastes de comida y en todos lados, todo era lleno de ranas, todo. Pero todo eso, esa es una manifestación del poder de la palabra. Dios dice algo y las cosas se cumplen. Es por eso que en este tiempo la iglesia tiene que saber que el arma más poderosa que tiene en su propia boca es la palabra de Dios. Diga el débil, ¿por qué Dios dice eso? Porque Dios tiene que pedirnos que de nuestra boca salga lo contrario de lo que nosotros sentimos o de lo que nosotros pensamos. Porque nosotros mismos nos atamos. Nosotros mismos nos arruinamos con nuestras propias palabras. Proverbios dice que en tu boca está el poder de dar vida o de dar muerte. Dice la escritura que tengas cuidado lo que hablas, porque con tus palabras te puedes atar. Dice la escritura en Proverbios que cuando hablamos de más, estamos poniendo soga en nuestro cuello, porque algunas veces nos ahorcamos solos con nuestras propias palabras. Es por eso
que para que no arruinemos nuestra vida, no arruinemos nuestro destino, no arruinemos nuestro propósito, no arruinemos nuestra casa, no arruinemos a los nuestros, no arruinemos a nuestros hijos, tenemos que tener mucho cuidado que hablamos con nuestra boca. ¿Qué palabras tienes en tu boca? ¿Qué palabras usas en tu boca? ¿Cómo es que te hablas a ti mismo? Porque la Biblia nos revela que hay maneras de que te hables a ti mismo. Dice que tal es el pensamiento del hombre, así es él. ¿Cómo piensas de ti? ¿Cómo piensas que va a ser tu futuro? ¿Cómo piensas que vas a terminar? ¿Cómo piensas que van a continuar los que están a tu lado? ¿Cómo piensas? Porque de la manera que tú pienses, de esa manera vas a hablar. Es por eso que para Dios es muy importante su palabra en nosotros. Dice la Escritura de Efesios capítulo 6 que tomemos la espada del Espíritu. ¿Otra vez? Que tomemos la espada del Espíritu. Ojo, el Espíritu de Dios, que es Dios, tiene el poder de hacer todo. El hombre te puede decir 1000 cosas y entre esas 1000 cosas 900 pueden ser mentira. Pero si Dios te dice 1.000.000 de cosas, ese 1.000.000 de cosas es una verdad, porque su palabra es verdad. No hay nada en lo que Dios tenga que decir. Espérense, borren ese versículo porque me equivoqué tantito. La Biblia dice que Dios es perfecto. Dios es enteramente perfecto. Su palabra es verdad. Es por eso que tú y yo tenemos que entender. Ahora, tenemos que entender algo. El Espíritu de Dios tiene el poder de hacer ¿qué? Tiene el poder de hacer ¿qué? Todo. Ojo, cuando hablamos de los 9 dones manifestados por el Espíritu Santo, el Señor puede darte una palabra que tú no sabes. El Señor puede hablarte de algo que tú ni esperabas. El Señor, a través del don de ciencia, el Señor puede decirte qué estabas haciendo la semana pasada, qué ropa tenías. Dios puede decirte que la próxima semana va a venir una persona así, y te va a decir esto. Así de poderoso es Dios. Me acuerdo, viene a mi mente, me acuerdo aquel viernes que estábamos en oración y me habló el Señor y me dijo: Benjamín, toma el terreno y profetiza, porque en 15 días viene el hombre que te lo va a vender y te va a tocar la puerta. Eso me dijo Dios. Yo sabía quién iba a llegar, yo no sabía. Yo sabía si era cierto o no, no sabía, solamente lo escuché y lo creí, y en ese momento profetizamos y en ese momento nos pusimos todos a orar. Y de repente a los 15 días llega el hombre que nos ofrece este terreno. Para mí fue algo tan impresionante, estaba tan emocionado, porque a los 15 días llegó el hombre y me tocó, pero 15 días antes de que él llegara, el que todo lo sabe, me dijo que ese hombre iba a llegar a tocarme la puerta y nos iba a vender este terreno. Que por la fe fuimos construyendo todo lo que ahora tenemos para la gloria de Dios. El asunto es que el Espíritu de Dios no tiene ningún problema para hablarte de tu vida pasada, presente y futura. Él no tiene problema, Él todo lo puede. Pero ahora, en Efesios capítulo 6 se nos revela algo. El Espíritu tiene una espada. Dice que peleemos tomando la ¿qué? Tomando la ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ojo, no que el Espíritu no puede hacer nada, Él lo puede hacer todo. Solamente que tú y yo no podemos usar al Espíritu Santo. ¿Otra vez? Tú y yo no podemos usar al Espíritu Santo, porque 1 Corintios capítulo 12 dice que Él es el que reparte los dones, y dice que Él los da como Él quiere y a quien Él quiere. Él administra los dones. Tú no puedes tomar un don y usarlo. Yo no puedo agarrar y tomar un don. Por ejemplo, tu pastora y yo a veces estamos en algunos eventos donde hay mucha gente, y de repente el Espíritu de Dios nos abre y nos dice: llama a esa persona por su nombre, dile que venga.
Dile que los médicos ya le detectaron cáncer, pero dile que venga porque yo lo voy a sanar ahorita. Entonces tú no conoces a la gente porque no es de aquí de la iglesia, es gente de otros lugares o de otro país, que nos ha pasado estar en otro país la pastora y yo. Entonces de repente llamamos a la persona y le decimos, y la persona se queda asombrada. El asunto es que eso lo hace el Espíritu de Dios. Tú no lo puedes hacer porque no somos adivinos. ¿Listos? No somos adivinos. Él es el que te revela. Pero ahora, cuando te dice que tomes la espada del Espíritu, es porque el Espíritu de Dios sabe que tú y yo no podemos pelear nuestras batallas por nosotros mismos. Ahora, ¿por qué Dios te dice que tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Porque si tú y yo tomamos la palabra de Dios y la ponemos sobre cierta circunstancia, sobre cierto problema, sobre cierta situación, Él puede operar a través de la palabra. Por eso dice, toma la espada, tómale, pelea tu batalla con la palabra, envía la palabra, suelta la palabra. Yo puedo operar a través de ella. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios, Juan capítulo 13, que el Espíritu de Dios iba a venir para convencer al mundo ¿de qué? ¿Para convencer qué? Al mundo de juicio, de pecado y de justicia, de juicio y de pecado. Él iba a venir a convencer al mundo de estas tres cosas: de juicio, de pecado y de justicia. Ahora, tú le puedes hablar a esta señorita Saraí y decirle que haga algo, y si ella no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Tú la puedes convencer, no la puedes convencer. Pero escucha, esto es lo glorioso. Tú tomas la palabra, tú sabes que ella tiene una necesidad. Tú tomas la palabra, tomas la espada, y el propósito es que cuando tú tomas la espada, que es la palabra de Dios, el propósito es no que le enseñes la espada, sino que procures meterle la espada. Porque si tú le metes la espada, una vez que la espada entra a ella, el que la puede convencer de algo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trabaja a través de la palabra de Dios. Así es como Él trabaja. Es por eso que tus palabras y mis palabras pueden atar a una persona. Tus palabras y mis palabras le pueden arruinar la vida a una persona. Apenas estuve en un lugar. Fui a un lugar, a un negocio de un empresario. Es un lugar muy grande. Y le dije, me pidió que fuera a orar y a bendecir su negocio, su empresa. Y le dije, ok, voy a orar porque hace tiempo, por un asunto de conflicto de bienes, de asunto de propiedades, tuvo un problema. Entonces el día que yo fui, él se sorprendió porque le dije, mira, voy a orar y voy a bendecir tu negocio, porque le pagaron a una bruja. Le digo, además esa bruja vino a tu negocio como si fuera una persona que vine aquí a comprar. Y es una mujer, no es alta, es chaparrita, una mirada profunda a la mujer, de cabello negro lacio. Y esa mujer el día que vino dejó algo aquí en tu negocio. Y esa mujer se encargó de venir en las madrugadas y te tiró esto y te tiró esto allá afuera de la entrada de tu negocio. Me decía, sí, pastor, todos encontrábamos cuando veníamos a abrir. Le digo, ok, esa mujer es así, 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 así. Y esa mujer ha lanzado cantidad de maldiciones en contra de tu negocio. Es más, ella te ha maldecido increíblemente para que te pasara todo lo que te ha pasado. Entonces, empecé a hablar con él y le dije, ahora vamos a orar y vamos a romper todo eso, vamos a cancelarlo y vamos a anularlo. ¿Cómo es que se produce la cancelación y la anulación de las palabras en el mundo espiritual? Cuando tú pones encima de esas palabras, palabras mayores, palabras de poder, palabras que no son tuyas. El hombre puede poner palabras sobre de ti para arruinarte tu vida, pero Dios, si Dios deja que una de sus palabras caiga sobre tu vida, tu historia puede cambiar. Dale un aplauso fuerte al Señor.
¿Otra vez? Si tú pones una palabra sobre cierta situación y Dios aprueba que tú hayas puesto esa palabra sobre de algo, muchas cosas pueden cambiar. Ahora, miren, se quedaron muy sorprendidos a estos empresarios porque empecé a orar y este hombre tiene un corazón muy especial. Y ellos escucharon mi oración y me di cuenta que se quedaron así como sorprendidos. Y le dije, Señor, esta persona y esta persona y esta persona han maldecido a estas personas. Y ellos me han pedido que yo venga a orar por ellos. Señor, aquellas personas las pongo en tus manos. Ten misericordia de ellas y que te conozcan y alcánzalas. Y Señor, ten misericordia, porque yo sé que si estos hombres hallan gracia delante de ti, aquellas personas pueden morirse. Aquellas personas pueden caer muertas donde estén. Y ellos se quedaron así. Y entonces tomé la palabra de Dios y empecé a explicarles algunas cosas. Ustedes y yo sabemos que nuestra palabra es tan poderosa que podemos arruinarle la vida a alguien. Sí lo saben, ¿no? Tú lo sabes. Es más, a lo mejor tú has dicho cosas que ni deberías de decir y muchas veces pagas consecuencias. Es por eso que tú y yo debemos de tener mucho cuidado cómo hablamos. Tu pastor y yo nunca hemos maldecido a nadie, nunca le hemos dicho una palabra hacia alguien porque sabemos lo que puede pasar. Nosotros lo sabemos. Que sí hemos visto juicios de Dios por su palabra y nos han espantado. Una ocasión Dios le dijo a tu pastora, este es el versículo, y ella lo leyó y nos quedamos espantados, y al otro día vimos lo que pasó y dijimos, Dios, ten misericordia de esta gente. Nosotros los perdonamos, los bendecimos, los soltamos, Señor, ten misericordia de ellos. Pero cuando Dios, mire, ¿se acuerdan cuando Eliseo viene en una ladera? Viene caminando Eliseo y unos muchachos lo ven. Se cree que Eliseo estaba como calvo y medio pelón. O sea, a lo mejor estaba calvo pelón, ¿no? Así estaba Eliseo. Y salen unos muchachos y le dicen, ¡hey, pelón! ¡Adiós, pelón! No sé qué le dijeron. No sé si le dijeron pelochas, yo no sé qué le dijeron. Y él, Eliseo, era un hombre cubierto por Dios. O sea, la gracia de Dios estaba sobre ese hombre. De tal manera que dice que de repente salieron unos osos y despedazaron a esos muchachos. Eliseo no tuvo que hacer nada. Salieron unos osos y despedazaron a esos muchachos y los mataron. Tan solo por haberse metido con Eliseo. Cuando tú ves todo esto en la palabra, tú tienes que entender, mi Dios es tan poderoso que Él me ha dicho que si tomo su palabra y la pongo sobre cierta situación, sobre cierto problema, sobre cierto asunto, yo puedo hacer que cambien cosas por el poder de su palabra. Porque si pones la palabra correcta en el momento correcto, en el lugar correcto, para la situación correcta, Dios puede obrar de manera poderosa. Por eso para Dios es muy importante qué lugar tiene en tu corazón la palabra de Dios. Para Dios es muy importante qué lugar ocupa su palabra en tu vida. Elías, no sé si sea mi micrófono, voy a cambiar. No, no es mi micrófono, es otra onda, ha de ser un cable. Entonces, Elías, ¿se acuerdan de Elías? Elías oró y no llovió. ¿Cuánto tiempo no llovió? 3 años no llovió, 3 años hubo sequía. Y Elías dijo, no volverá a llover, sino por el poder de mi palabra. Hasta que yo diga que llueva, va a llover.
Y cuando vino el tiempo de Dios y Dios lo dirigió, volvió a orar y volvió a llover. Cuando tú ves eso en la Biblia, para lo único que está allí en la Biblia es para que tú y yo entendamos el poder que tiene la palabra. Sí, porque usted no se va a poner a decir: volcán, echa tantita lava. Shh, ya tranquilo. O sea, usted no se va a poner a hacer esas cosas, ¿verdad? Y menos en un domingo que estamos aquí todos. Pero cuando tú tomas la palabra de Dios y la usas con un propósito específico, ves el respaldo de Dios. Por eso varios de ustedes han escuchado la hermosa experiencia que tuvimos aquí, varios de los que estamos, entre ellos el hermano Ro, que estábamos cuando nos paramos todos ahí. Le dije: levanten sus manos, hijos, voy a detener la lluvia. Y venía un aguacero terrible y ahí arriba estaba lleno todo de concreto. Y pues ese aguacero va a deslavar el cemento, se va a echar a perder nuestra obra. Y venía un aguacero, pero un aguacero impresionante, ni el cerro se veía. Ese cerro de ahí estaba tapado de tanta lluvia. Y nos paramos enfrente y empezamos a hablarle a la lluvia. Y le dijimos lo que Jesús dijo. Y le dijimos: te vas a detener y no vas a llegar aquí porque estamos trabajando. Y te voy a ordenar que te detengas. De la carretera para allá tú no pasas. De ahí donde está la carretera que ustedes ven que pasan los carros, a la orilla de la carretera, empezando la tierra, era un aguacero impresionante. ¿Sí o no, Rosendo? Y hasta estaba un pastor metodista, estaba ahí, quién sabe quién más estaba, y todos se quedaron: pastor, no pasa. No pasa, no pasa porque le hemos ordenado en el nombre de Jesús. Y seguimos trabajando, y el aguacero ni trabajaban bien porque nada más estaban. Y luego les dije: a ver, vénganse. Y le dije: ha estado lloviendo tanto que Cholula se ha estado inundando, y esta hermosura pues vive en Cholula. Y le dije: levanten su mano, vamos a mandarla para el cerro, que se vaya allá a las montañas. Y empezamos a orar. Le dijimos: lluvia, te vas a ir hacia el cerro, no te vas a ir hacia Cholula, te vas a ir hacia el cerro, lluvia. Te ordenamos en el nombre de Jesús. Y empiezas a caminar y te empiezas a ir y te vas a ir hacia el cerro. Los hermanos de allá nos dijeron: pastor, acá está un aguacero y piedras y todo. No les digan que nosotros la mandamos. Y vimos cómo se empezó a ir la lluvia y se despejó. ¿Te acuerdas, Ro? Estábamos emocionados. 3 veces hemos detenido la lluvia. Era impresionante. Y cómo se oía el agua. ¡Sas! Tremendo. Era impresionante. Por el poder de porque a la palabra ponle el nombre, y el nombre activa la palabra, y por la palabra se actúa el nombre, y el nombre se trabaja junto con la palabra. Por eso, si tomas la palabra y dices: en el nombre de Jesús, las cosas pueden cambiar. Voy a terminar, ¿listos? En Lucas capítulo 8 hay un suceso. Mi pregunta hace un ratito, mi pregunta fue: ¿qué lugar ocupa la palabra en tu vida? ¿Cuánta palabra hay en tu vida? Dicen que las mujeres, ¿cuántas palabras usan en el día? ¿Cuántas dicen? Creo 5,000 dicen, ¿no? Que la mujer está capacitada para decir 5,000 palabras en el día. Bueno, creo que hay algunas que hasta agarran unas 1,000 del siguiente día. 5,000 palabras. Ok. Imagínate, 5,000 palabras en 10 días, ¿cuántas palabras usaría la mujer? 50,000. En una semana, 50,000 palabras. Y yo digo: ¿cómo no? 50,000 palabras. Yo dije: ¿cómo no se pone a leer la Biblia en una semana? A ver. ¿Por qué? Porque la Biblia nada más tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 929 capítulos y en el Nuevo Testamento 260 capítulos. Toda la Biblia en su totalidad son 31,120 versículos. Si son 31,120 versículos en toda la Biblia, y la mujer habla en una semana 50,000 palabras, ¿por qué no se lee la Biblia en una semana? ¿Verdad? Oigan, qué buena idea les he dado. Vamos, mujeres, una semana léanse toda la Biblia. Pónganse a hablar toda la Biblia en una semana. Hasta les van a sobrar palabras. Ya las que sobran las ocupan en lo que quieran.
para que le digan a su marido lo que quiera. El asunto es, iglesia, mi pregunta fue: ¿qué lugar ocupa la palabra en tu vida? ¿Cuánta palabra hay en tu corazón? Mora en vosotros la palabra en abundancia. Eso dice Colosenses, primeros Tesalonicenses. Pero ahora, en Lucas capítulo 8, hay un suceso muy conocido. Va un hombre a la casa de María, y está María y sus hermanos. Y este hombre llega y los visita y le dice a María y a sus hermanos: oigan, vayan a ver a aquel, porque ya está fuera de sí. Les dio a entender que Jesús ya se había vuelto loco. Entonces María y sus hermanos salen de la casa y llegan a donde Jesús estaba. Jesús estaba dentro de una casa. Llegan ellos afuera de la casa y dice que mandan a llamar a un chamaco. Y le dicen: ven para acá. Y dice: dile. Y María le dice al niño, le dice: ve y dile al maestro que aquí afuera está su madre y sus hermanos, que le hablan. ¿Listos? ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entró María y sus hermanos? Es que les acababan de decir que Jesús ya estaba loco, que estaba fuera de sí. Entonces, para no pasar la vergüenza, dile al maestro que su madre y sus hermanos le hablan aquí afuera. Entonces entra el niño y le dice: maestro, he aquí tu madre y tus hermanos allá afuera te llaman. Y Lucas 8:21. Y entonces Jesús se queda viendo a todos los que están enfrente de él y les dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y le dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que guardan la palabra de mi Padre. Esos son mi hermano y mi hermana y mi madre. Esos son mi familia, los que guardan la palabra. Pasa ese evento y allí mismo en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 11, se da un suceso, se da un evento. Viene un montón de gente caminando. Jesús viene rodeado de mucha gente. Vienen en la calle, hay una multitud de gente junto a Jesús. Y a un lado de Jesús viene María y sus hermanos. Ahí viene la familia, viene María y sus hermanos, y aquí viene Jesús con una multitud de gente. Y de repente una mujer levanta la voz entre la multitud y le dice a Jesús, le dice: bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Fíjese lo que le dice esta mujer: bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Y Jesús voltea a ver a la mujer y le dice: antes bienaventurados los que guardan la palabra de Dios. Más bienaventurados son los que guardan la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús ahí en Lucas 11:28? Lo que Jesús quiso decir es: a ver, espérate. Tú estás dando a entender que esta mujer, que fue un vaso que mi padre usó para que yo naciera, es más bienaventurada que otras cosas. Quiero decirte que hay alguien que es más bienaventurado que ella. Y el más bienaventurado que ella es el que guarda, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son más bienaventurados. ¿En qué lugar pone Jesús la palabra? En el lugar más alto. ¿Qué es lo que tiene que ser más importante para ti, para mí, en mi vida, en nuestra vida? La palabra de Dios. Si el mundo fue constituido por el poder de la palabra, quiere decir que esa palabra tiene el poder para transformar muchas cosas que nosotros no podemos transformar. Es por eso que Nenecintla necesita que se le profetice con una palabra, que haya una palabra específica para ese pueblo, que a ese pueblo se le ponga una palabra, se le selle con una palabra, de tal manera que esa palabra pueda recorrer de norte a sur y de este a oeste en esta población donde Dios los ha puesto a ustedes. Y ustedes, cada que vayan entrando a Tlaxco, hija, cada que entren, dije cada que entren, no hoy. Cada que entren, levanten su mano a su pueblo y bendigan su pueblo y declaren que es para Jesús su pueblo y declaren que Dios es el dueño de ese pueblo. Es por eso que muchas historias no se han cambiado, porque no hemos entendido el poder de la...
Decía Juan Hus, que se subía a la montaña y gritaba en la montaña y le lloraba a Dios y le decía: Dios, dame a Escocia o me muero, dame a Escocia o mejor mátame. Y difícilmente tú vas a escuchar a Escocia en las noticias. Difícilmente vas a escuchar una noticia de Escocia. Es rarísimo que haya una. Bueno, ahora que el mundo está loco también tiene sus problemas, pero Escocia ha tenido décadas de ser lugares muy especiales, porque la mayoría son cristianos, porque hubo un hombre que reclamó su nación para Dios. Hubo un hombre que la reclamó. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo llega a la isla de Malta? Y empiezan a juntar leña para calentarse porque estaban temblando de frío, todos húmedos, el barco se les despedazó y todo estuvo bien horrible y ahí estaban. Y dice que juntaron porque tenían mucho frío, y cuando Pablo saca unas ramas se le prende una serpiente de la mano y dice la gente: este hombre ha de estar huyendo de algún pecado, de alguna condena, es reo de condenación porque mira, la serpiente lo mordió. Y dice que todos empezaron a hacer rueda y a estar allí y esperaban a qué horas Pablo empezaba a tener estertores por el veneno y a caer muerto. Y dicen que vieron que no le pasó nada, y dice que se asombraron y dijeron que era un dios. Entonces de repente escuchan que el papá del gobernante de la isla de Malta está enfermo, y le dice Pablo: llévame con tu papá. Y dice la enfermedad que tenía su padre, y llega Pablo y ora y el hombre sana. Llega Pablo y pone la palabra de la promesa de que por la llaga de Jesucristo ese hombre era sanado. Ese hombre sanado, les dan un barco, les dan comida, pan, todo, y les dan un barco para que se vayan. Y todo eso tú y yo lo vemos por el poder de la palabra de Dios. Es por eso, iglesia, que la convicción de nosotros, la convicción de cada uno de nosotros debe de estar en nuestro corazón, el entender y el creer que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios puede cambiar y transformar toda situación. Solo pongamos la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la Escritura que ella es viva y eficaz. Ella te puede hablar a tu corazón, pero también es eficaz, funciona. La palabra de Dios funciona. Yo no sé cuál fue la oración de la pastora. La verdad, yo no sé cuál fue su oración. Yo solo sé que ella tomaba su Biblia a escondidas, la leía a escondidas y después se ponía a orar. Quiero pensar que la pastora, después de que leía su Biblia a escondidas de mí para que yo no la maltratara, quiero pensar que la pastora le decía a Dios: Dios, tu sagrado libro dice que tú haces nuevas criaturas. Puedes cambiar a mi esposo, puedes sacar del alcohol a mi esposo. No sé qué le diría a Dios. O yo no sé si le decía: Señor, dale con todo, súrtetelo. No sé qué le decía a Dios, porque también me iba como en feria. Oye, de veras le voy a preguntar. Lo que sí sé es que ella estaba leyendo el sagrado libro de Dios. Ella leía la palabra de Dios a escondidas. Aunque yo la maltratara, no dejaba de leer la palabra de nuestro Dios. Y ella empezó a creer lo que Dios podía hacer. Y 3 años nomás oró. 3 años. No se rindió. 3 años. Y mira la chulada que hizo Dios. Porque Él tiene el poder de cambiar nuestras vidas y nuestras situaciones. Es por eso, iglesia, tomemos la palabra y enviemos la palabra. Tomemos la palabra y pongamos la palabra. Confesemos la palabra en nuestro corazón. Dice la Escritura: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con esta boca se confiesa la palabra para salvación, porque ella es poderosa. Aleluya.
¿Sobre qué quieres poner la palabra? ¿Sobre qué quieres poner una palabra de Dios? Vamos. ¿Quieres poner una palabra de Dios sobre tu hogar? ¿Quieres poner una palabra de Dios sobre tu salud? ¿Quieres poner una palabra de Dios sobre uno de tus hijos? ¿Quieres poner una palabra de Dios sobre tu economía? ¿Quieres poner una palabra de Dios sobre alguna situación que no se ha resuelto en mucho tiempo? ¿Quieres poner una palabra? Hoy es el día para poner una palabra. Pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Por la fe entendemos haber sido constituido el mundo por el poder de la palabra. Dice la Biblia que Dios le puso al mar término y que no se va a salir de allí. Y dice la Biblia que los ríos nunca se cansan de llenar el mar. Y aún con eso dice, mas Dios le puso término a la mar y le dijo, de allí no te salgas. ¿Qué pasaría? ¿O qué debería de haber pasado ya si todos los ríos desembocan al mar? Porque todos los ríos desembocan al mar. ¿Qué debería de haber pasado a este tiempo? Pues los mares ya se hubieran desbordado, ¿no? Y no se han desbordado, porque dice que por la palabra se constituyó. Por la palabra Dios le dijo al sol, tú serás la lumbrera de día, y a la luna le dijo, tú serás la lumbrera de noche. Dijo, y sepárese la luz de las tinieblas, y a la luz le llamó día, y a la oscuridad le llamó noche. Solamente Dios pudo haber hecho eso. Solamente Dios pudo haber hecho eso. Dice que por el poder de su palabra se hicieron ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Todo el ejército del cielo dice que fue hecho por el poder de su palabra. Todo lo hizo Dios por el poder de su palabra, a excepción de nosotros. A nosotros no nos hizo por el poder de su palabra. A nosotros nos hizo con sus manos a imagen y semejanza de Él. Y dijo el Señor, y no escribiré más mi palabra en tablas de piedra, sino que la pondré en sus mentes y en sus corazones, para que ustedes hablen mi palabra. Así es que lo único que puede cambiar historias es la palabra de Dios. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando vemos lo que dice la palabra es verdad, iglesia. Tomemos su palabra y pongámosla sobre cualquier circunstancia. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento. Traiga a su memoria qué situación está pasando, qué situación está viviendo, qué es aquello que le ha lastimado en su corazón, qué es aquello que usted dice, ya no lo quiero, ya me cansé, qué es aquello que a usted le gustaría que Dios cambiara. Porque el dinero no lo puede cambiar, la ciencia no lo puede cambiar, usted no lo puede cambiar. Entonces, si es algo que nadie puede cambiar, Dios lo puede cambiar. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que está trayendo días difíciles a su vida? ¿Qué es aquello que le ha desgastado y le ha cansado? ¿Qué es aquello que le roba la paz y la alegría, y hay días de tristeza, días de desaliento? ¿Qué es aquello que usted ve con sus ojos humanos y tal parece que su pensamiento le dice, eso ya no tiene remedio, eso no va a cambiar? ¿Qué es aquello que aun cuando usted lo ve así, adentro de usted hay una palabra que dice, creo que Dios sí lo puede cambiar?
Creo que Dios sí tiene el poder para cambiar esto que yo no puedo. Ya me cansé, pero hoy tomaré la palabra de mi Dios y la pondré sobre esta situación. La pondré sobre aquello y creo que Dios puede cambiar lo que yo no puedo cambiar. Aleluya. Vamos, traiga su memoria, traiga a su mente qué es aquello que usted cree que Dios puede cambiar, pero que usted lo cree, que usted cree que Dios tiene el poder para cambiarlo. Vamos, tráigalo a su mente, cierre sus ojos. Tráigalo a su mente. Piense bien, porque le voy a ayudar a que ponga una palabra sobre de eso. ¿Qué es? ¿Es un hijo? ¿El esposo? ¿La esposa? ¿La economía? ¿La salud? ¿El trabajo? ¿El negocio? ¿La demás familia? ¿Qué es? Vamos, piense qué es. Piense qué es. Porque entonces usted tiene que confesar la palabra y tiene que decir lo que dicen las Sagradas Escrituras. Para Dios nada, nada, nada es imposible.